la rama de la farmacología que estudia los procesos de distribución orgánica del organismo de los principios activos. Es decir, estudia la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de los fármacos. ¿Cuál es el órgano con características metabólicas más grandes que tenemos en el organismo? El hígado. ¿Y a través de qué vías se eliminan la mayoría de los fármacos? Esos son los órganos principales encargados del metabolismo y la eliminación de los fármacos. Obviamente hay otros órganos en donde se pueden también metabolizar ciertos principios activos, como el pulmón y el intestino, pero hay en muy baja proporción. Pero entonces aquí vamos a ver qué pasa una vez que ustedes administran ese medicamento, cómo este se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. Es una clase muy larga. Esta clase la dio el periodo pasado al profesor. Es la misma pero diferente. Esto el profesor lo explica porque básicamente ¿qué refleja esto? Que no se deben extrapolar los efectos de un medicamento, de un principio activo, de una especie a otra. Inclusive, dentro de la misma especie, como es el perro, hay variaciones genéticas. Un ejemplo de esto es, en algunas razas caninas, tienen una mutación de un gen que codifica la glicoproteína P, es una bomba de exoflujo. Al tener deficiencias en este gen, se modifica la función fisiológica de la barrera hematoencefálica, entonces se permite el paso de ciertas sustancias al encéfalo, como es el caso de las ivermectina, haciéndolo a ellos suceder. Y les comento esto porque es una misma especie, pero dentro de la misma raza hay variaciones. Entonces no podemos pensar que la ivermectina va a producir el mismo efecto en la misma especie y en las mismas razas. Hay variaciones dentro de ella. Una de las razas susceptibles es el coli. Entonces el coli está contraindicado administrar ivermectina debido a esta mutación del gen. ¿Sí se va entendiendo esa parte? Sí. O sea, lo que les quiero decir con esto es que nosotros no podemos pensar que el acetaminofén, por ponerles un ejemplo, que es un antipirético, va a surtir el mismo efecto que surten nosotros en las especies animales. De hecho, en el gato está contraindicado el uso del acetaminofén. Pónganse que ustedes se vayan de farmacología y no se acuerdan de nada, pero sí que por lo menos el acetaminofén está contraindicado en los gatos. Ya es una condición fisiológica lo que les impide metabolizarlo correctamente. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto es para que vean que la vía de administración y la especie varía. Entonces no podemos tampoco pensar, como comentaba la semana pasada, que una mastitis yo la puedo tratar vía local como lo hago en el bovino en el canino. No puedo, porque por sus características de especie tienen, en el caso del canino, múltiples conductos, y en el caso del bovino, cada cual es un conducto principal, igual que los pequeños rumiantes, y yo puedo aplicar un tratamiento local. Lo que les quiero decir con esto es que hay variaciones entre especies, variaciones anatómicas, que también nos van a ayudar a seleccionar una vía de administración adecuada. Que no quiere decir que porque tenemos una mastitis, la vamos a tratar de igual manera en todas las especies. No, hay variaciones anatómicas que hay que considerar. ¿Y de dónde? Cierrame la puerta porque si se me mete y no me pega alguien una tratamiento. Yo tengo más que perder que todo. González Luis. ¿Qué más? Marco. ¿Marco qué? Ya, ¿y la niña? Mariani Martínez. ¿Sabes qué me falta? Pensar. Ay, sí, porque
extracorporal es cuando se produce un efecto del primer paso. Y el ave, en las aves, se produce cuando lo colocamos vía intramuscular. Entonces, hay variaciones entre especies. Le van a ver más adelante lo que es el efecto del primer paso. Y esto es para que vean las variaciones farmacodinámicas. Existe un grupo de fármacos que no todos actúan de la misma manera en las diferentes especies. Les pongo un ejemplo aquí. Esta clase es el profesor. Yo tengo algunas modificaciones. La morfina, que puede ser empleada como un analgésico opioide, en gatos produce hiperexcitabilidad, pero en perros es un hipnoanalgésico. O sea, lo puedo utilizar como un analgésico. Tienen efectos diferentes y es el mismo principio activo. Entonces, igual que la silacina, en el perro y el gato tiene efectos eméticos. ¿Saben qué es emético? ¿Qué significa la palabra emético? De vómito. Emético quiere decir que son fármacos que inducen el vómito de ciertas especies. En el perro y el gato se puede utilizar para inducir el vómito, pero en el bovino y en el equino no tiene el mismo efecto. Aquí tiene otro tipo de efecto. Son más relajantes. Entonces, dicho eso, todo lo que ustedes ven aquí tiene que tener consideraciones tanto entre especies como consideraciones anatómicas. También en cuanto al mecanismo de acción del medicamento. No piensen que lo que aprenden aquí está extrapolado a todas las especies. Depende en cuál especie se especialicen ustedes. Tendrán una lista destinada de medicamentos o principios activos. Esto ya lo habían visto en la clase anterior. Esto es básicamente de lo que trata la farmacocinética, de la liberación, la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Yo solo comentaba en la clase pasada que la liberación del fármaco puede ser una liberación convencional o otro tipo de liberación no convencional. Hay liberaciones prolongadas, pulsátiles y retardadas. ¿Se acuerdan de lo que les expliqué la semana pasada? Sí. No les pregunto ni saber porque yo sería mejor. ¿Cuál sería una liberación prolongada? Un fármaco. Se lo gana. Vamos a decir. Vos ya vos la viste. Deja estar. Y una liberación pulsátil. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Bueno, cuando hablamos de liberación retardada, yo me refería a que existen fármacos que tienen una cubierta especializada para una vez que se administra en vía oral, esta resista en la acción de los jugos gástricos y se libere donde nosotros queremos que es a nivel del intestino delgado. Eso es una liberación retardada. ¿No? Una liberación prolongada, como dice Paula, básicamente son los implantes, que nosotros colocamos un implante y se va a liberar de manera prolongada en el tiempo cierta cantidad de sustancias. En este caso es muy utilizado para las hormonas. Los implantes que se utilizan para, los implantes que se utilizan para como anticonceptivo, tienen una liberación prolongada de 3 a 5 años. Se libera constantemente cierta cantidad de hormonas. Y los de liberación pulsátil son muy parecidos a los de la acción prolongada, pero no están todo el tiempo liberando, lo hacen es por pulsos. Es decir, cada cierto tiempo se libera cierta cantidad de hormonas. ¿Cómo se produce? En aquellos que utilizamos cuando hacemos sincronización de celos y todo ese tipo de procedimientos que se colocan esponjas o dispositivos con hormonas, se puede liberar dentro de un periodo de tiempo, se libera la cantidad de hormonas en particular. Entonces se dice que es pulsátil. Es una liberación constante. Hablamos de lo que es la absorción, que es el paso del fármaco desde el sitio de administración a la circulación general. Cuando hablamos de una vía endovenosa, ¿se describe un proceso de absorción? No. ¿Por qué? Porque está en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque está directamente en el torrente sanguíneo y para dónde lo vamos a Que las mujeres son pilas. No crean que es porque yo se los quiero regalar, es que en verdad en mi casa hay muchos y mi chamito no puede comer dulce. Se los traigo a ustedes. La distribución, metabolismo y excreción. Más adelante vamos a ver qué sucede en cada proceso. Ajá.
vía intravenosa y las vías diferentes a la intravenosa. ¿Por qué las separo? Porque en la vía intravenosa no se describe un proceso de absorción, porque ya el fármaco está 100% disponible en el torrente circulatorio. Mientras que en las vías diferentes a la intravenosa, PO significa per os o a través de la vía oral, subcutal, intramuscular, intraperitoneal. El resto de las vías sí se describe un proceso de absorción, porque tiene que ser absorbido el fármaco, llegar al torrente circulatorio. En cambio, en la vía intravenosa no. Entonces, para estudios farmacocinéticos se dividen en vías intravenosas y diferentes a la intravenosa. Entonces, una vez que se administra el fármaco, que es absorbido, o si lo colocamos en intravenosa, alcanza el torrente circulatorio. Esto es lo que conocemos como el compartimento central, ¿cierto? El compartimento central está representado por el plasma, es decir, sangre, y órganos muy irrigados. Una vez que el fármaco ingresa al torrente circulatorio, él se va a unir a proteínas plasmáticas, una parte, y otra parte queda libre. Esa fracción libre es la fracción que va a ejercer el efecto farmacológico. Esa fracción libre va a distribuirse a otros tejidos poco irrigados, va a formar depósitos, y otra parte va a unir a sus receptores farmacológicos y se va a producir el efecto deseado. ¿Se va entendiendo esa parte? Entonces, cuando estamos en sangre y nos unimos a proteínas plasmáticas, una fracción que queda libre, que no se une a proteínas plasmáticas, la unión a proteínas plasmáticas varía dependiendo del tipo de medicamento. Hay fármacos que piden un alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, otros mucho más bajos. Menciónenme alguna proteína plasmática. Funciones ¿Qué es en albúmina? No, disculpa. Albúmina, exacto. Las albúminas, las lipoproteínas o las alfa-glucoproteínas. La mayoría se une a la albúmina, pero hay ciertos fármacos que se pueden unir a las alfa-glucoproteínas o a las lipoproteínas, o se pueden unir a ambas. Ok, entonces mientras esa fracción libre se distribuye o viaja hacia tejidos poco irrigados, se une a proteínas tisulares formando tejidos, ahí se describe un proceso de distribución del fármaco. Cuando vamos a las vías diferentes a la intravenosa, es decir, vía oral, subcutal, intramuscular, estas se deben atravesar ciertas barreras. La semana pasada hablamos sobre los mecanismos que utilizan las diferentes sustancias para ingresar al interior de la célula. ¿Se recuerdan de esos mecanismos? ¿Cuál es el más común? La difusión. Vos tienes que decirlo alto porque yo hablo de difusión. Ya yo soy vieja y tengo problemas de oído. Es el mecanismo que mayormente utilizan los fármacos. Difusión, sí. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ese fármaco, nosotros lo colocamos vía intramuscular, vía oral, vía subcutánea, alcanza el torrente circulatorio, ese fármaco pierde cierta cantidad de principio activo. Una vez que se absorbe ese fármaco, él debe alcanzar igual el compartimento central, que sería el torrente circulatorio, se distribuye, una parte va también a los órganos muy irrigados, se une esa fracción conjugada a proteínas plasmáticas y la libre se va a formar depósitos en los tejidos poco irrigados y va a unir sus receptores para hacer su acción farmacológica. ¿Qué sucede cuando nosotros administramos un fármaco vía oral? Cuando administramos un fármaco, esto solamente ocurre cuando administramos medicamentos vía oral. No importa la forma farmacéutica, es decir, puede ser líquido, puede ser una suspensión, puede ser un comprimido, pero cualquier fármaco que se administre vía oral va a sufrir un efecto de primer paso. Es decir, este debe, primero, a nivel hepático, bioactivarse, biotransformarse, para luego alcanzar el torrente circulatorio, el compartimento central. Cuando este proceso se produce, efecto de primer paso, se disminuye cierta cantidad de principio activo. Entonces es por eso que la mayoría de las dosis para administración oral siempre son mayores que si utilizamos otra vía diferente a la vía oral.
pero es para contrarrestar la pérdida del principio activo que se produce con la biotransformación hepática. ¿Se entiende esa parte de ahí? Este es el primer paso. Profe, yo tengo una pregunta. No sé si todavía le falta, pero ¿qué función tiene la bilis en la creación del medicamento? Ya vamos para allá. ¿Qué sucede? Que para que un fármaco sea absorbido, debe ser lo suficientemente liposoluble. Mientras más liposoluble sea, más rápido se va a absorber y más rápido se va a distribuir en el organismo. Pero ¿qué sucede? Que para poder ser eliminado, tiene que hacerse hidrosoluble para que pueda ser eliminado por un riñón. Hay fármacos de alto porcentaje de liposolubilidad que se eliminan a través de la bilis. Aquellos fármacos que son menos liposolubles, el hígado, que es lo principal, vuelve a ese fármaco lo más hidrosoluble posible para que pueda ser eliminado por él. Entonces, ¿qué sucede? Que el fármaco liposoluble cae en el intestino y por recirculación enterohepática vuelve otra vez al hígado y va a ser biotransformado para hacerlo lo más hidrosoluble posible y que este pueda ser eliminado por la orina. No todos los fármacos se eliminan a través de la bilis, un grupo muy pequeño, básicamente los fármacos con alta liposolubilidad. Pero siempre por recirculación enterohepática vuelve nuevamente al hígado, se producen reacciones de fase 2 que lo vuelven más hidrosoluble para que sea eliminado por la orina. Lo llamamos a ver esas reacciones hepáticas. Ok. A nivel hepático se producen dos tipos de reacciones, de dos fases. De la fase 1 se producen bioactivación y reacciones de fase 2 de toxificación. Estas reacciones de fase 2 lo que buscan es hacer el fármaco lo más hidrosoluble posible para que esto pueda ser eliminado del organismo. Y a través de estas reacciones lo que se producen son metabolitos inactivos. La excreción o eliminación se hace a través de la orina o a través de la bilis. La eliminación siempre se hace a partir del compartimiento central. Si es a través de la bilis, como estaba explicando hace ratito Marco, si es a través de la bilis, si todavía la molécula conserva liposolubilidad por recirculación enterohepática, a través de las venas mesentéricas, llega otra vez al hígado, pasa por reacciones de fase 2 de toxificación para hacerlo lo más hidrosoluble y que este sea eliminado por la orina. Y eso sucede constantemente hasta que este es eliminado a través de la orina. ¿Se entiende esa parte? Entonces ya saben qué es la absorción, qué es la distribución, la eliminación y el metabolismo. Ahora vamos a ver poquito a poco cada uno de ellos. Dígame. Entonces los medicamentos que son muy liposolubles pasan a la bilis para hacerlos menos liposolubles y después pasan otra vez al hígado para hacerlos y así vamos. Sí, en el hígado se van a producir dos reacciones. Las de fase 1 van a bioactivar, porque ¿qué sucede? Hay fármacos como el omeprazol, que es un profármaco. El omeprazol por sí solo no tiene ningún tipo de actividad farmacológica. Él tiene que llegar al hígado, pasar por reacciones de fase 1 que lo van a activar y van a producir sulfenamida. Ese es el componente que tiene acción farmacológica. Entonces, esas son reacciones de fase 1 que van a activar a ciertos medicamentos. Lo pueden inactivar, o más adelante lo vamos a ver, lo pueden conjugar. Y las reacciones de fase 2 son reacciones de detoxificación, que lo que buscan es hacer que ese fármaco sea lo más hidrosoluble para que esto pueda ser eliminado a través de la orina. Hay fármacos que no son ni activados ni tienen que pasar por reacciones de fase 2. Así como ustedes lo administran, se eliminan a través de la orina. Pasan sin ningún proceso. Entonces, aquí para resumir esto. Ok. Entonces, tras la administración intravenosa, no se describe un proceso de absorción, solo hay distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. Si hablamos sobre una vía de administración no intravenosa, se describe un proceso de absorción porque ese fármaco tiene que pasar del lugar donde yo lo inocule al torrente circulatorio, que es el absorbido, se distribuye, hay metabolismo y eliminación. La acción terapéutica o tóxica de un fármaco va a estar relacionada con la
Es decir, hay concentraciones plasmáticas terapéuticas ya establecidas. Si nosotros nos sobrepasamos de esas concentraciones terapéuticas, vamos a producir un efecto tóxico. Pero eso ya está establecido. La biotransformación hepática va a generar metabolitos activos o inactivos, dependiendo de qué tipo de fase. Si es fase 1, pues generar sus metabolitos activos. Y si es de fase 2, son metabolitos inactivos que ya van a ser eliminados. Hay fármacos que son administrados y pueden ser eliminados como compuestos inalterados o como metabolitos, dependiendo del tipo de principio activo. Para que un fármaco sea absorbido, tiene que ser lo suficientemente liposoluble. Y la biotransformación hepática hace al fármaco lo suficientemente insoluble, pero son reacciones de fase 2. Esto es un esquema. En la administración intravenosa se describe un proceso de distribución, eliminación y metabolismo, mientras que en la no intravenosa se describe un proceso de absorción. Entonces miren, luego que nosotros administramos el fármaco vía endovenosa, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan casi que inmediatamente. A medida que este medicamento, que este principio activo, se distribuye en el organismo, se metaboliza, comienzan a disminuir las concentraciones. Y así sucesivamente hasta que estés y disminuir completamente las concentraciones en sangre. Cuando estas concentraciones disminuyen a la mitad, es lo que se conoce como semivida plasmática de eliminación. Y esa semivida plasmática de eliminación es la que establece el intervalo entre dosis. El intervalo entre dosis, la finalidad de él es mantener las concentraciones plasmáticas terapéuticas de forma constante. Por eso es muy importante cuando tenemos una pauta de administración cumplir con el intervalo de dosis. Es decir, si a ustedes les toca tomarse cierto medicamento cada 8 horas, 3 veces al día, es necesario que se cumplan ese intervalo entre dosis. Porque de esa manera voy a mantener las concentraciones plasmáticas en los niveles terapéuticos. Si yo me tardo, esa concentración va a disminuir y no va a surtir más efecto. Eso sucede mucho con los antiarteriales. Que a veces nos olvidamos, me tocaba a las 5, pero me la tocaba a las 10. De esas concentraciones terapéuticas no están circulando en la sangre. O sea que no se está produciendo el efecto farmacológico. Entonces es necesario respetar el intervalo entre dosis. Entonces, cuando disminuyen las concentraciones plasmáticas a la mitad, es lo que se conoce como semivida plasmática de eliminación. Si la distribución es poca o es lenta, el fármaco va a tardar más en llegar a su sitio de acción. Y si el metabolismo es lento, se puede prolongar la acción del fármaco. Entonces, ¿qué es importante? Cuando ustedes vayan a administrar o vayan a prescribir algún tratamiento por X patología, es importante que hagan una buena evaluación física del paciente, que consideren el estado nutricional, la edad y la especie. Porque necesitamos un hígado en buen estado. Si un hígado no está en buen estado, porque es un paciente geriátrico, ¿cierto? El metabolismo de los fármacos no es el mismo que el de un paciente adulto regular, es mucho más lento. Entonces, si yo administro medicamentos que son de estrecho margen de seguridad, el efecto se va a prolongar en el tiempo y se va a tardar mucho más ese fármaco en ser eliminado. Entonces ahí tengo yo que jugar con el régimen posológico, es decir, si por lo general se administran 2 veces al día, yo no puedo administrar 2 veces al día el medicamento en animales geriátricos. Las administraciones cambian. Lo que les quiero decir es que hay que considerar al paciente primero antes de tratarlo, colocar un tratamiento. Hay que considerar todos esos aspectos, básicamente los nutricionales y la condición física del paciente. Si es joven, si es geriátrico. Porque ¿qué sucede? En animales jóvenes hay mucha inmadurez hepática. Entonces hay déficit de enzimas que metabolizan los fármacos. Y si hablamos de animales adultos, ya básicamente la respuesta es mucho más lenta, hay mucha más deficiencia, pero es por ya desgaste. Entonces hay que considerar esos aspectos antes de administrar algún tratamiento. Si es una administración no intravenosa, es decir, a través de una vía intramuscular subcutánea, se describe un proceso de absorción que
luego se alcanzan las concentraciones máximas plasmáticas y comienza a disminuir por procesos de distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. Si la absorción del fármaco es rápida, las concentraciones plasmáticas se van a alcanzar en menor tiempo. Si se absorbe una cantidad alta, es sinónimo de una elevada biodisponibilidad. La biodisponibilidad se refiere a cantidad. Mientras más cantidad se absorbe, mayor biodisponibilidad tiene el fármaco. Eso básicamente está ligado a la naturaleza. Si son más lipídicos, se absorben mucho más rápido, tienen mucha más biodisponibilidad. Estos son algunos parámetros farmacocinéticos. Yo no les presto mucha atención, pero bueno, para que los conozcan. La concentración máxima plasmática, es la que alcanza el fármaco tras su administración. La disponibilidad es la cantidad de dosis que alcanza el torrente circulatorio, está el volumen de distribución. Solubilidad plasmática y eliminación es el medicamento. Es el tiempo que transcurre para que las concentraciones plasmáticas del fármaco sean reducidas a la mitad. Y esto define el intervalo entre dosis. Eso para que ustedes entiendan del por qué uno administra un fármaco cada 6, cada 4, cada 8, cada 12, una vez al día. O sea, tiene una razón, no es porque, bueno, sí, porque una 4 veces. Tiene una razón en particular y es mantener las concentraciones plasmáticas terapéuticas. Aquí en esta parte sí. Luego está lo que es el rango o ventana terapéutica. ¿Qué sucede? Cada fármaco tiene una concentración mínima terapéutica, una concentración mínima a la cual ejerce su efecto farmacológico y tiene una concentración máxima. Ya por encima de esta concentración ya serían efectos tóxicos. La diferencia entre el rango mínimo y el máximo es lo que conocemos como ventana terapéutica. Son las concentraciones plasmáticas terapéuticas seguras. Hay fármacos que tienen un amplio rango o ventana terapéutica, es decir, que yo puedo con ciertos fármacos acortar el intervalo entre dosis o puedo pasar un poquitico de la dosis que no va a suceder nada. Pero hay fármacos que tienen un estrecho margen de seguridad. Esta diferencia es mucho más cortita. Y si yo me sobrepaso, aunque sea un poquito, o yo me adelanto 1 o 2 horas a la administración del medicamento, puedo producir efectos tóxicos, porque la diferencia es muy mínima. A ver, todos estos perfiles cinéticos, eso ya está establecido. El profe se enfoca diciendo, en esta parte de aquí, que lo que nosotros hacemos en el cálculo de la dosis no es realmente dosificación, porque ya las dosis están. Lo menos aquí en farmacología, yo no me molesto en preguntarle dosis, porque las dosis están en los biométricos, en los libros, en línea, ustedes se la van a tener en la mano. O sea, mi función es que ustedes se aprendan las dosis, entonces está escrito, está establecido. Pero lo que se intenta es que ustedes aprendan a ajustar la dosis terapéutica al peso del animal, que eso siempre lo deben hacer. Eso lo va a explicar el profesor más adelante cuando les dé práctica de dosificación. Entonces lo que nosotros hacemos es no dosificar, sino que ajustamos la dosis al peso del animal. Ok, esto es un ejemplo. Fármacos con amplio margen de seguridad o rango terapéutico amplio en los que tienen estrecho rango terapéutico. De amplio margen de seguridad, algunas vitaminas hidrosolubles, el ambrosol. ¿Saben qué es el ambrosol? Es un mucolítico. Omeprazol, algunos antibióticos como la oxitetraciclina. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo una oxitetraciclina o un omeprazol, si me toca 2 veces al día, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, yo me puedo tomar el omeprazol a las 6 de la tarde. Esta concentración se va a elevar un poquito, pero no va a pasar nada porque es un fármaco de amplio margen de seguridad. Una vitamina, igual, ¿no? La vitamina C, me tocan 500 miligramos, pero yo me tomé, no sé, 750. No sucede nada, porque son fármacos de de amplio margen de seguridad. Ahora, ¿cuáles fármacos tienen estrecho margen de seguridad? Todos los anestésicos generales. Todos los ansiolíticos, todos los sedantes,
correctamente al peso del animal y se debe respetar el régimen posológico, es decir, administrarlo al momento que corresponde. No porque me estoy sintiendo mal, le voy a dar un poquito más o le voy a subir un poquito más la dosis porque creo que pesa 20 kilos, creo. Entonces, bueno, vamos a darle, ajustamos la dosis al peso y resulta que el peso está equivocado y ustedes entonces se sobrepasan en la dosificación. Todos los fármacos, entonces, anestésicos generales, serán tranquilizantes, tienen derecho a seguridad y algunos antibacterianos, como la gentamicina y el clorafenicol. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar, sí se pueden utilizar, pero debe hacerse el cálculo adecuado. No pensar, yo creo que pesa tanto. Y si después del libro, de 10 a 20 miligramos por kilo. Es decir, que ustedes pueden utilizar la dosis mínima o la dosis máxima o pueden utilizar una dosis intermedia. Esos rangos se utilizan básicamente en este tipo de fármacos de estrecho margen de seguridad. Si ustedes tienen un paciente de edad avanzada, geriátrico, y necesitan hacer un procedimiento quirúrgico, necesitan utilizar propofol, que es un anestésico general, ustedes pueden tomar la dosis mínima de propofol, que igual va a sufrir efecto. ¿Por qué? Porque es un fármaco de estrecho margen de seguridad y están considerando también la edad del animal, un animal geriátrico. Si es un animal joven, digamos, un perro de 4 años, ustedes pueden irse por una dosis mucho más elevada, que tenga un buen estado hepático, renal, que no tenga problemas cardiovasculares, que esté en buen estado de nutrición. Ustedes se pueden ir por una dosis más alta, dentro del rango, o se pueden ir por una dosis intermedia, como ustedes quieran. No pueden ser 10, pueden ser 15. Eso depende de ustedes. Esto es para que vean la función de lo que es la solubilidad plasmática. Mantener las concentraciones siempre dentro de su rango terapéutico. Entonces, cuando ustedes administran un fármaco, la primera dosis les tocó a las 6 a.m. Se administra, cuando esto comienza a disminuir a la mitad, ustedes entonces colocan la otra dosis que puede ser que a las 12 del mediodía. Y aquí nuevamente otra vez vuelven a subir la concentración. Cuando ya va a la mitad, corresponde la tercera y así sucesivamente. ¿Para qué? Para mantener siempre la concentración terapéutica en su nivel óptimo, de manera constante. Si ustedes no se cumple ese régimen, entonces esas concentraciones van a caer en mínimo y se va a perder el efecto farmacológico. En el caso de los antibacterianos, de los antiparasitarios, de los analgésicos, sucede eso. Entonces hay que respetarlo. Si quieren tomar un poquito antes, no me tomen analgésicos. Yo recomiendo no adelantar la dosis, pero sí entonces cambiar de tipo de analgésico. En los casos por lo menos de fiebres muy altas, ustedes pueden administrar acetaminofén. Y si a las 4 horas todavía la fiebre no baja, lo pueden alternar con un diclofenac. Y luego, a lo que se cumplan las 6 horas del acetaminofén, volver a dar acetaminofén. Pero para no elevar mucho la dosis de acetaminofén, y también se hace para no tampoco adelantar de 6 horas a 4 el acetaminofén. El acetaminofén es tóxico para todo. Ya lo van a ver más adelante. Entonces, ya hablando de la absorción, ¿qué factores van a modificar la absorción? ¿Qué puede alterar la absorción? La irrigación. Mientras más irrigado esté un tejido, se va a absorber más o menos. Entonces, si comparan la vía intramuscular con la subcutánea, ¿cuál está más irrigada? La vía intramuscular. Entonces, por allí se va a absorber muchísimo más rápido el principio activo. ¿Qué sucede? La vía subcutánea se utiliza mucho para fármacos que son muy liposolubles, porque se van a absorber de una forma lenta, pero sostenida en el tiempo. Que sea muy liposoluble nos favorece porque tienen la capacidad de que se distribuye y se absorbe mucho más rápido. Lo que pasa es que como está poco irrigada la zona,
se toma un poco más de tiempo. Entonces, la irrigación, zonas más irrigadas, se absorbe mucho más rápido que zonas menos irrigadas. La superficie de absorción. No es lo mismo cuál superficie será más grande. No es lo mismo la vía intramuscular que la intraperitoneal. ¿Cuál tendrá más superficie? Superficie de absorción. La muscular. Intramuscular profunda. ¿Cuál tendrá más superficie? La muscular. ¿Saben cuál es la vía intraperitoneal? Esa tiene mucha más superficie de absorción. Y está también mucho más irrigada que la intramuscular. Pero ¿qué sucede? Que esta vía no se utiliza para la administración de medicamentos porque es una vía que es muy propensa a que se produzcan contaminaciones, que se produzcan procesos infecciosos. Entonces, no se utiliza. Pero en cuanto a superficie, es mucho más la superficie de la vía intraperitoneal que de la vía intramuscular, que está mucho más irrigada. Sino que, bueno, si lo que te va a traer es una desventaja, no se utiliza. Se utiliza la vía intramuscular. Y el pH del sitio de administración. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que el pH es muy importante? ¿Qué sucede? Todos los fármacos, en su composición, vamos a ver como una molécula, yo no sé dibujar, no sé, equipado, tiene una fracción ionizada, que es la fracción hidrosoluble, y tiene una fracción no ionizada o liposoluble. Entonces, todos los fármacos tienen esta turbulenta. ¿Por qué? Porque necesitan tener una fracción liposoluble para poder ingresar al interior de la célula. Y una vez que esté en el interior de la célula, esa fracción hidrosoluble es la que ejerce el efecto farmacológico. Entonces, ¿qué sucede con el pH? Que cuando un fármaco es de naturaleza básica, como las penicilinas es la proteína, la benzatínica, esas penicilinas no se administran vía oral, porque son de naturaleza básica. Y si las ponemos en contacto con el pH ácido del estómago, se van a ionizar. ¿Qué quiere decir ionizar? Que esta fracción liposoluble se va a romper y se va a ionizar. Entonces no va a poder entrar a la célula. No se va a producir el efecto farmacológico. Sí se entiende esa parte. Si ustedes tienen lo contrario, un fármaco de naturaleza ácida, como la aspirina y el ibuprofeno, y lo administran a un pH básico, en solución, por así decirlo, se va a ionizar el fármaco y se va a disminuir la absorción del mismo. Entonces, ¿qué se puede hacer? En algunos casos, ¿qué se hace? Yo puedo alcalinizar el pH con bicarbonato de sodio, si quiero. Pero si no utilizo una amoxicilina, que se puede administrar oral y no hay ningún problema. Entonces, en lugares en donde hay procesos infecciosos, hay procesos inflamatorios, yo he visto animales que tienen, digamos, un acceso y quieren drenarlo para liberarlo de la cápsula y todo el material que está dentro de la cápsula. Entonces vienen y colocan aquí una anestesia colocar para que no le duele. Y eso no surte ningún efecto. Si lo están colocando justo donde está el acceso al material purulento, el pH superácido, ahí no va a haber ningún efecto de la anestesia colocar. Deben irse, si es un miembro, ay, que yo no sé hacer dibujo. ¿Cómo hacen una patita de así? Deben irse más arriba, aquí, en esta zona, y producir un bloqueo que va a insensibilizar toda esta área y así pueden ustedes acceder al acceso. O sea, en procesos infecciosos o en procesos donde hay presencia de material
purulento, allí no hay acción farmacológica, porque el pH es muy ácido. Si el fármaco es básico, van a tener la capacidad de que sea absorbido. La fracción más liposoluble es la no ionizada, como te comentaba. Y yo necesito que todos esos fármacos tengan una fracción liposoluble, porque si no, ¿cómo atraviesan las barreras y las membranas celulares? No pueden ingresar a la célula. Una vez dentro de la célula, la fracción liposoluble es la que ejerce el efecto farmacológico. Entonces yo no puedo permitir que esta fracción liposoluble, que es la que me permite que se absorba, se ionice y no pueda ingresar al interior de la célula. Por eso es que el pH influye mucho en la absorción. La distribución es el transporte del fármaco por la sangre. Cuando yo les comentaba que del compartimento central pasa al compartimento periférico a unirse con proteínas tisulares, a formar depósitos, y esa fracción libre es la que ejerce el efecto farmacológico, esa distribución es lo que se describe en este caso. Es el transporte del fármaco por la sangre hasta el lugar donde va a ejercer su acción. Los fármacos pueden viajar a través de la sangre, unidos a proteínas plasmáticas, como les había comentado. ¿Cuál es el nombre? Alfa, glucoproteína. Te lo voy a regalar porque dijo dos. Espera. O también pueden dejar incorporados en los eritrocitos. Estos luego llegan a órganos con mayor aporte sanguíneo. La fracción libre es la fracción farmacológicamente activa. Y la edad y la grasa corporal son factores que se consideran en la distribución de los fármacos. ¿Por qué? Porque animales adultos tienen menor porcentaje de proteínas. Animales muy ancianos tienen menor porcentaje de proteínas plasmáticas. Y animales, es decir, si tienen menos cantidad de proteínas plasmáticas, el fármaco, como ustedes lo administren, ¿cierto? No se va a unir. Si se tiene que unir un 80% a proteínas plasmáticas, y estamos hablando de un animal geriátrico, vamos a suponer que sea un 40%. Esta fracción libre en condiciones normales sería la que va a ejercer el efecto farmacológico. Aquí sería un 60% de la fracción libre. Se estaría aumentando la fracción libre, que es la que va a ejercer el efecto farmacológico. ¿Cuál es el problema de eso? Que si yo administro este fármaco 2 veces al día, con este porcentaje de fracción libre voy a producir un efecto tóxico. Porque hay menor cantidad de proteínas plasmáticas. Eso sucede en los animales adultos. Cuando hay animales muy gordos, si el fármaco es altamente liposoluble, se va a almacenar en grasa. Entonces va a haber más depósito de ese principio activo en la grasa. Hay que tener cuidado por eso. Ahí estamos. Albuminas, glicoproteínas y alfa-glucoproteínas. Ajá. ¿Qué factores afectan la distribución? La liposolubilidad. Si un fármaco es altamente liposoluble, se va a distribuir más o menos. Mientras más liposoluble, más distribución va a tener, más volumen de distribución va a tener. Es por eso que los fármacos altamente liposolubles, no importa, por la vía que ustedes los coloquen, van a tener siempre la misma biodisponibilidad. O sea, si ustedes administran ivermectina intramuscular profundo y administran subcutáneo, cuando midan los niveles plasmáticos van a ser los mismos. Pero como tiene tanta liposolubilidad, la biodisponibilidad es la misma. Lo único que se diferencia es el tiempo de absorción. La unión a proteínas plasmáticas. ¿Qué sucede? En condiciones normales, esto es muy interesante, profesor. En condiciones normales, ustedes administran el medicamento. Lo amarillo son las proteínas plasmáticas. Ustedes administran el medicamento y el medicamento se une a sus proteínas plasmáticas. Y quedan ciertas fracciones sin unirse, que es la fracción libre del medicamento y en la que va a ejercer el efecto farmacológico. Eso pasa en condiciones normales. ¿Qué puede alterar esta unión a proteínas? Que ustedes administren no uno, sino que administren 2, 3 medicamentos que tengan afinidad por las mismas proteínas plasmáticas.
Aquí tenemos dos, el rojo y el azul. ¿Qué sucede? Que el fármaco número 2, el azul, tiene más afinidad y desplaza al fármaco rojo, que es el primer fármaco, por poner un ejemplo. ¿Qué sucede entonces? Que ya no van a haber 1, 2, 3, 4, 5, sino que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a aumentar la fracción libre. Y esto puede producir, como les estaba comentando, un efecto tóxico. Y es a dosis terapéutica. Ustedes calcularon el peso, dosis terapéutica, y les dio a administrar 10 miligramos. Todo lo hicieron bien, pero no consideraron que no estaban administrando medicamentos, sino que estaban administrando 3, 4 medicamentos. La literatura cita que no se recomienda administrar más de 6 medicamentos a la vez. No es que no se puedan administrar 2 o 3 medicamentos, pero más de 6 no está recomendado, porque las interacciones farmacológicas son muchas y no se conocen. Entonces no se sabe qué tipo de interacciones se puedan producir que te desplacen del sitio de unión a un fármaco, entonces aumenta la fracción libre. Y nosotros creemos que todo está bien, volvemos a administrar el medicamento porque le toca una pauta de cada 8 horas y resulta que le podemos producir un efecto tóxico al paciente, a dosis terapéutica. Y es porque estamos administrando varios medicamentos. Entonces, ¿eso tiene que ver con el fármaco con esta total parcial o Digamos que sí, sí. Eso es algo competitivo. Que ellos pelean por el sitio de unión a la proteína plasmática. El que tenga más afinidad se queda pegado y se desplaza al otro. Pero ¿qué sucede? Que entonces el otro aumenta las concentraciones y es lo que me produce la toxicidad. Y algo que puede suceder también que afecte la proteína plasmática es que haya disminución de la proteína plasmática. Yo les había comentado que en animales adultos hay disminución en la concentración de proteínas plasmáticas. Y también en casos de desnutrición. Entonces, en los animales desnutridos, no sé, si rescatamos un animalito en la calle y está en las peores condiciones, yo le voy a poner a desparasitarlo, le voy a dar un metronidazol, le voy a poner con infección bacteriana. Sin primero pensar en el estado nutricional del animal, lo voy a perjudicar. Lo indicado es, en su caso, situación de calle, esos animales hidratarlos primero, estabilizarlos, determinar qué tipo de fármaco puedo utilizar en ese animal que no lo vaya a perjudicar. Porque, ¿qué sucede? Al haber menos proteínas plasmáticas, igualito va a aumentar la fracción del fármaco. Porque hay menos proteínas a las cuales utilizar. Y es una dosis terapéutica, pero no hay suficiente proteína plasmática. Entonces, en esos animales de desnutrición, en estado de nutrición, hay que evaluar qué tipo de fármaco quiero yo administrar. Primero los estabilizamos, los hidratamos, podemos administrar vitaminas, el complejo B, pero antes de administrar un tratamiento debemos evaluar, pensar un poquito qué tipo de medicamento voy a utilizar, cómo es el metabolismo de ese medicamento, el porcentaje de una proteína plasmática, puedo esperar 1 o 2 días para no producir un efecto tóxico a dosis terapéutica, que es lograr. Y el porcentaje de unión a proteínas tisulares. Mientras más se une a las proteínas tisulares, proteínas de los tejidos, mayor es el volumen de distribución. Y el efecto se prolonga. ¿Qué sucede? Que ese fármaco que forma depósitos en los tejidos, ese fármaco se va a ir liberando. Y va a ir luego al torrente circulatorio a ejercer su efecto farmacológico. O sea, no crean que él se deposita en los tejidos y le dice que no hace nada. A medida que van disminuyendo las concentraciones, se va liberando ese fármaco que está unido a proteínas tisulares en los tejidos. Entonces, mientras más se une a proteínas tisulares, es porque tiene mayor volumen de distribución y el efecto del fármaco se va a prolongar más. Es perjudicial en animales que tengan compromiso hepático, porque el metabolismo va a ser mucho más lento. En el metabolismo pueden ocurrir diferentes reacciones. Inactivación, activación, como en el caso de los fármacos. ¿Qué sucede? Es muy diferente la activación a la modificación. ¿Por qué? En el caso del meprazol, el omeprazol por sí solo no tiene actividad farmacológica. Él tiene que
activarse a nivel hepático para producir otro metabolito que sí tiene actividad farmacológica. La modificación es diferente. La modificación es lo que sucede con la endoprofascina. ¿Saben qué es la endoprofascina? La endoprofascina es un antibacteriano. ¿Qué sucede? Que ella a nivel hepático sufre modificaciones y pasa de endoprofascina a ciprofloxacina. Y ambos tienen actividad antibacteriana. Pero esta molécula, la inicial, ya tiene actividad antibacteriana, sino que a nivel hepático se vio transformó y tomó otra forma que también tiene actividad farmacológica. Y hay conjugación. Todas estas reacciones de conjugación son las que llevan a que se produzca inactivación de los principios y estos puedan hacerse más hidrosolubles y ser eliminados. Ajá, esto es un guapo que yo también. Un problema. ¿Ustedes saben qué es un xenobiótico? ¿Saben qué es un xenobiótico? ¿Cómo? Xenobiótico. O sea, tenemos la idea, pero Xenobiótico. no son sustancias que no son propias Del organismo. Son todas las sustancias que no se sintetizan en el interior del organismo. O sea, todos los fármacos son xenobióticos. Todos. Todos absolutamente todos. Entonces, los xenobióticos son sustancias que no son endógenas, que no se producen en el organismo. Hay diferentes órganos encargados de metabolizar los xenobióticos. El principal órgano es el hígado, aunque hay cierto metabolismo a nivel pulmonar y a nivel intestinal. Ok, en las reacciones de fase 1, eso les había comentado, son reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. Todas estas reacciones lo que llevan es a la activación de esos principios activos. Y las reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación. Y básicamente son reacciones de conjugación con metabolitos endógenos. El ácido glucurónico es el principal metabolito con el cual se conjugan los diferentes principios activos. Es el principal. Hay subconjugación, acetilación. Y dependiendo de la especie animal, hay especies que tienen deficiencia de conjugación con uno o con otro. En el caso del gato tiene deficiencia de conjugación con ácido glucurónico. Y el acetaminofén se conjuga con ácido glucurónico. Por eso es que no se pueden mezclar acetaminofén, porque ellos no lo van a metabolizar correctamente. Todas estas reacciones lo que hacen es al fármaco lo más hidrosoluble para que sea eliminado a través de la orina. Si el fármaco tiene mucha liposolubilidad, alcanza la bilis, por recirculación interhepática alcanza nuevamente el hígado, pasa por procesos de fase 2 a nivel hepático para hacerlo lo más hidrosoluble posible y que te pueda ser eliminado a través de la bilis. Entonces, el principal metabolito para conjugar es el ácido glucurónico. Y este se sintetiza o se produce por el metabolismo de la glucosa a nivel hepático. Entonces la glucosa es muy importante como protector hepático. Y en animales desnutridos, que hay déficit energético, seguramente también va a haber déficit de ácido glucurónico. Si ustedes administran un grupo de fármacos, ¿cómo se metabolizan esos fármacos si hay deficiencia de ácido glucurónico? Okay. Entonces, las reacciones de fase 1 son como un resumen. Son reacciones de bioactivación, hay formación de metabolitos, forman parte de las enzimas del acetotomo P450. Aquí se pueden producir dos cosas: inducción o inhibición enzimática. Y en las reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación, se utiliza la glucotransferasa al ácido glucurónico, y si no hay metabolitos endógenos, se para el proceso de metabolismo y eliminación de ese fármaco. Entonces se prolonga el efecto. Les vamos a poner un ejemplo. La eritromicina, ¿saben qué es la eritromicina? No.
La eritromicina es un antibacteriano. ¿De qué grupo? La diferencia. De la. No. No. Una aminoglicosa. ¿Qué? La eritromicina, aminoglicosa. La eritromicina es un antibacteriano. Ustedes la administran, porque el animal tiene un proceso infeccioso. ¿Qué sucede? Que esa eritromicina es un inhibidor enzimático. Él inhibe la actividad de esta isoenzima. La disminuye. Disminuye su actividad. Pero esta enzima se encarga de metabolizar estos cuadros. Si yo vengo y administro midazolam, una benzodiazepina, que es un fármaco de estrecho margen de seguridad porque es un momento de ansiolítico, un sedante. ¿Qué sucede? Que este midazolam, si yo lo tengo que administrar 2 veces al día, si yo administro eritromicina y administro la primera dosis de midazolam, pero la eritromicina me está inhibiendo la enzima encargada de metabolizarlo, ¿qué va a suceder con esas concentraciones de midazolam? Se mantiene ese prolonga en el tiempo, el metabolismo se hace mucho más lento porque no hay quien lo metabolice. Y el midazolam es un sedante. Si yo vengo y administro la segunda dosis, las concentraciones van por encima y se produce eso en el animal. Entonces, hay fármacos, lo que les quiero decir es que hay fármacos que producen inhibición enzimática, inhiben la acción de ciertas enzimas que se encargan de metabolizar otros fármacos. Así como hay fármacos que pueden producir inducción, es decir, producen lo contrario, no las bloquean, sino que favorece, acelera la actividad de las enzimas, entonces el efecto dura poco. Es lo que se produce en la tolerancia. Hay fármacos que producen inducción, estimulan a ciertas enzimas a que se metabolice mucho más rápido un medicamento, entonces el efecto dura poco. Se toman un fármaco para el dolor de cabeza y a las 2 horas ya tiene otra vez el dolor de cabeza. Pero es porque hay fármacos que producen inducción, que se produzca mucho más rápido la acción de estas enzimas. ¿Se entendió? Ya vamos a terminar, no se vayan a chicopalar. Ajá, este es el cuadro para explicarles más a fondo de por qué se produce la toxicidad con el acetaminofen. El acetaminofen, normalmente un 90 o un 95% es metabolizado por conjugación con ácido glucurónico y se elimina a través de la orina. Y se produce un compuesto que no es tóxico, 90 o 95%. Otro porcentaje muy pequeñito de acetaminofen es eliminado a través de la orina sin ningún metabolismo. Y solamente un 5 o 10% es metabolizado por las enzimas del acetócromo P450. Pero al metabolizarlo por estas enzimas se produce un compuesto, tóxico, que es un metabolito tóxico que causa necrosis hepática. Pero ¿qué pasa? Que como es una cantidad muy pequeñita, lo que se metaboliza por estas enzimas no sucede nada. Esto pasa a nivel general en cualquier especie. Pero ¿qué pasa? Es que en los gatos, ellos no tienen deficiencia en conjugación con ácido glucurónico. Entonces ya ese acetaminofen no va para acá un 90-95%, sino va todo. Entonces ya no es un 90, no es un 5, un 10%, es un 90-95% de este compuesto, que es un metabolito tóxico que produce necrosis. Entonces por eso no se puede hacer. No se puede, ni media, ni 2, ni 3, ni un poquito, nada. ¿Qué sucede cuando hay intoxicaciones accidentales con acetaminofen? Se les puede administrar glutatión natural o N-acetilcisteína que se van a conjugar con el acetaminofén para que esté sea excretado en la orina. Pero no es la idea. La idea no es, vamos a dar acetaminofén porque no hay nada que darle
y luego veo entonces cómo revierto la UV. Ahora un poquito para ver qué tal, qué le pasa. No se me dice perfecto. Tú sabes, este compuesto, en realidad a mí me interesa que se aprendan el nombre. Si ustedes solo quieren aprender para explicarle a alguien que quede loco, N-acetil, parabenzo, quinonil. ¿Se entiende esa parte de ahí? Entonces el gato es deficiente en conjugación con ácido clorhídrico y por eso no podemos dar acetaldehidrato. Y la eliminación, básicamente, son los mecanismos a través del cual se elimina el organismo los fármacos y sus metabolitos activos e inactivos. La vía renal es más importante. Hay otras vías como la bilis, la alveolar, la mamaria, esto básicamente en animales pequeños rumiantes y grandes rumiantes. Sudor, saliva, en algunas ocasiones hay depósitos en piel, o en pelo, en hueso, dependiendo. Y la eliminación, nosotros podemos utilizar el pH binario para favorecer la eliminación de ciertos fármacos, alcalinizando o acidificando la orina, dependiendo de lo que yo quiera. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que intoxicaron a un gatito o un perrito con estricnina. La estricnina es de carácter básico. ¿Qué hago yo? Acidifico el pH de la orina para que este flujo más indisoluble no se absorba y se elimine. ¿Cómo lo puedo identificar? Con ácido fólico. ¿Saben qué es el ácido fólico? ¿Qué me dicen? También con cloruro de amonio también se puede acidificar la orina. Y en caso contrario, si hay un exceso de barbitúricos, los barbitúricos son anestésicos generales que se sobrepasan en la dosificación. ¿Qué debo hacer? Alcalinizar el pH. ¿Cómo puedo alcalinizar el pH? Administrando bicarbonato de sodio. ¿Qué sucede? Sucede lo que les explicaba con la fracción ionizada y no ionizada. Como esto es un fármaco de naturaleza ácida, si yo alcalinizo el pH de la orina, se va a ionizar la molécula, se absorbe y se elimina más rápido. Ajá, ya va. Aquí en la parte de la absorción es muy importante considerar que hay fármacos que pueden formar quelatos si se administran en conjunto con otro tipo de sustancia. Un ejemplo de esto es la oxitetracyclina. Si la administran, no sé, con un vaso de leche que es rica en calcio, se van a formar quelatos. Los quelatos son como moléculas muy grandes que no van a permitir que se absorban por esa oxitetracyclina. Hay fármacos que se pueden administrar en presencia de alimentos y otros necesitan de que el animal esté en ayunas. Ejemplo, el levamisol es un antiparasitario, debe administrarse en ayunas para que haya mejor absorción. Pero existen otros como los benzimidazoles que deben ser administrados en conjunto con la fibra para que estos se puedan absorber. Aquí terminamos. Tratar, curar y diagnosticar enfermedades. Ya se sabía ese concepto de medicamento. Entonces, clasificación. ¿Cómo podemos clasificar las formas farmacéuticas? Una forma farmacéutica, valga la redundancia, es la forma que se le da al principio activo para que este pueda ser administrado. Entonces, hay dos maneras de clasificarla, de acuerdo a su estado físico o de acuerdo a la vía de administración. Entonces, lo podemos clasificar en líquidas, sólidas, semisólidas y gaseosas, o dependiendo de la vía de administración. Hay formas farmacéuticas para administración oral, para administración parenteral, para administración tópica, para administración por vías respiratorias y para administración rectal o vaginal. Yo creo que ustedes están familiarizados con todo eso. Ok, entonces, formas farmacéuticas para administración oral.
¿Saben la diferencia entre una solución oral, un jarabe, suspensión o emulsión? La emulsión creo que es como aceitosa, ¿no? Es correcto. El jarabe, Líquido. vamos a agarrar esto. Y la suspensión, si no mal recuerdo, es la que hay que constituir, ¿no? La que hay que preparar. Eso es Asquerosa. todo. ¿Qué pasa? Asquerosa. Vamos a ir buscando aquí. ¿Cómo editamos todo el mundo? Ve, yo tengo un trauma con el Bactron. Yo no puedo ni escuchar el nombre porque me da. Ok, dentro de las líquidas, o sea, porque para administración oral pueden ser líquidas o sólidas. Para administración líquida está el jarabe, la suspensión y la emulsión. Hay que hacer un sacrificio. Le dieron un sacrificio a sí mismo. Yo quiero sacar el azúcar líquida de ustedes. ¿Cómo? Usted tampoco es que nos ayuda mucho, ¿no? Nos dio un caramelo a cada uno. Ah, porque si yo caigo, conmigo, va a caer yo sola. Y si con estos aparatos tampoco puedo comer nada, ¿verdad? Ajá, entonces, el jarabe se diferencia de la suspensión y de la emulsión porque el jarabe tiene un alto contenido de azúcar. Los jarabes son muy dulces. Ejemplo, el acetaminofén es un jarabe, el pediátrico, es demasiado dulce, aunque sigue conservando un toque amargo. El acetaminofén, solución oral es horrible, horrible. Le pongan el componente que le pongan y demasiado desagradable. Entonces, el jarabe tiende a tener alto contenido de azúcar. O sea, ya más o menos se familiariza con lo que es un jarabe. La suspensión básicamente es una forma farmacéutica de administración oral en la cual ustedes pueden evidenciar dos fases. Por lo general se necesita de agitación para una reconstitución y que esta pueda ser administrada. O sea, hay una separación de las partículas. O sea, aquí no se ve. Se ve Aquí completito, se lo ve, asqueroso aquí que un poquito más clarito y aquí un poquito más oscuro, que esto es lo que se va a ir asentando con el tiempo. Tienen que agitarlo para que este pueda ser administrado. ¿Sí se ve que está un poquitico clarito aquí? Un poquitico. Ah, sí. Peor cosa no. Aquí un poquito. Esto se va a sentar y abajo en el fondo queda lo que es un precipitado, luego es una vagina. Y la emulsión, por lo general, siempre es agua y aceite. Los desmaquillantes que vos tienes que agitar, agua y aceite en la emulsión. Eso es una emulsión, de agua y aceite. ¿No aplicaría los papeletitos que son como para restaurar las flores? Que son los restauradores. ¿Eso no aplicaría para eso? Como una emulsión. no como ¿Cómo polvo para reconstitución. Porque la enterogermina, La no, pero la enterogermina la enterogermina es líquida, Eso es líquido. Biótico que viene como una papeletica. pero es un polvo. Sí, es polvo. Ah, no, pero eso ya entra en la forma sólida. Ya eso es polvo, ajá. No, hay papeletica que es completamente líquida. Uno tiene que colocarla en el vaso con agua y... Ah, la puedes reconstituir. Ah, es líquida. Pero no es una emulsión, es un poco aceitosa, ¿no? es aceitosita. Entonces debe ser una es una emulsión. emulsión. Debe ser una emulsión. No he visto eso. Ajá. Están las sólidas. Aquí vienen. No se vayan a dormir, por favor. Ajá. Están las sólidas. Esta clase es buena. Eso todo el mundo lo ha tenido. Dios mío, que verlo en algún momento y no me digan que ustedes no han tomado una vitamina C, que no se han tomado un alcacelser, porque son todos los días. Nada, son súper sanos. Están los comprimidos, que en estos días mi esposo tuvo la desfachatez. O sea, es que no respetan. Yo estoy tomando citrato de magnesio en la noche para poder dormir, usted sabe, cosa de viejo. Y él me dice, pásame una. Y yo le paso la cápsula. Eso es un comprimido. Y yo, Dios mío, le digo, eso es un comprimido. Entonces, que eso es una cápsula dura. ¿Cómo va a ser una cápsula dura? Y yo, ¿te vas a poner a pelear conmigo? Eso es una cápsula dura. Tiene 2
las cápsulas blandas, La búsquenme amarillita. ahí, búsquenme ahí. Pero si no se van a matar, ese no tengo Esas son cápsulas blandas. Esto es una cápsula dura, esto es duro, cápsula dura, cápsula dura, cápsula dura, cápsula dura, dura. Esto es un comprimido. Que tenga forma de cápsula es otra cosa, pero es un comprimido. Cápsula se refiere a todo lo que tenga algo en su interior. Estos son blandos que por lo general tienen principios activos con alta liposolubilidad, vitaminas, omega 3. Hay principios activos, naproxeno, naproxeno que vienen en cápsulas blandas. Ok, Tocando. No, Yo me estaba jugando con un caramelo y aquí mi amigo. no puede ser. Ah, ok. Y él pensó que estaba. Yo también pensé que estaba tocando. ¿Cuándo lo tragaste? No, esos son muy grandes. No, fue que lo chupé y me lo tragué. Hay que masticar, después del definitivo. Entonces, los comprimidos pueden ser recubiertos o no recubiertos. Esto es un comprimido que será recubierto o no recubierto. No. No está recubierto. Los comprimidos, esto es un comprimido, esto es un comprimido, esto es un comprimido. O sea, es una mezcla de polvos que están sometidos a una alta presión con una forma en particular. Como les digo, pueden ser ovalados, pueden ser más redonditos, pequeños, un poco más grandes, pero eso es un comprimido. Hay comprimidos recubiertos como estos, que en este caso se llaman grajeas, porque la película que los recubre es un poco dulce, pero es para favorecer la administración oral. Entonces, como están recubiertos de dulce, se llaman grajeas. Son así brillantitos. Hay ibuprofenos que vienen así, parecen como dandy. ¿El dandy todavía existe? Sí. Y otros nombres no voy a decir los diferentes. Ajá. Y están los no recubiertos que serían estos. Esto es un comprimido. Esto es un comprimido. Miren que eso es una cápsula. Es que yo le iba a poner el bote encima en la cabeza de los ojos. ¿Qué es eso? Por Dios. Esto es una cápsula. ¿Sabes que lo mataba? Se puso médico, ¿no? Sí, el De humano. pero ¿cómo me va por qué no tiene la forma farmacéutica? Es que Cosas de médicos de humano. no, es que es atrevido. Eso es como si yo lo porfiara eso o algo de las gallinas. Va, pues. Dios mío, me acuerdo que puse bravo. Están luego las tabletas masticables, como por ejemplo, Vitamina C. las vitaminas C son tabletas masticables. Y la. El Montelucas, no sé si ustedes han visto, Eso es para las. son tabletas masticables. Hay unas de hierro también masticables. Los Tums, Los antiácidos. Antiácidos. hay gomitas también con vitaminas que son que le compré yo a mi chamo que también son masticables. Y las gomitas de melatonina también. No sé, no tomamos nada. ¿Y se consideran tabletas? ¿Ah? ¿Se consideran tabletas? No, hay otra presentación, pero son masticables. Luego las efervescentes, Alka-Seltzer. el Alka-Seltzer, hay vitamina C, anteriormente venía la vitamina C en unos potecitos, venían varias tableticas y uno las colocaba en un vasito con agua, no la vitamina C, efervescentes, como el café. Y esta sería una masticable, por decirlo, la vitamina C. Están las cápsulas duras o blandas, que ya estamos claros de cuál es una dura y cuál es una blanda. Están las pastillas. Las pastillas son formas farmacéuticas que están destinadas a diluirse en la mucosa oral. Esas, el tamaño puede variar, pero por lo general son mucho más pequeñas que un comprimido regular. Pero en vez de tener la utilidad, sino que nosotros le decimos pastillado en lugar de decirles comprimido. Están las píldoras que tienen una característica de ser un poco más redondeadas, 50. Y están los granulados. Profe, y esa, ¿Cuál? la que está debajo de. De la capa. En la primera foto. Esta. La que señaló, la que acabo de señalar. Esta. Esa es una blanda, ¿no? ¿Esa qué sería? Podría ser una blanda, pero por la forma esférica, una píldora. Son más redonditas. Y los granulados. Granulados. Los tenebris. El de la gris es un granulado.
No sé si habrán otros principios activos, no sé, en el caso de, no sabía si venían probióticos en polvito. Sí vienen en polvo, pero Yo le granulado. doy a mi perro y vienen sí en polvito, porque todos son levaduras, vienen en polvito. Sí, pero granulado. Eso es polvo. Es lo mismo que el polvo, lo que pasa es que los granulados tienen un poquito más grande las moléculas. Eso, Siguen por siendo eso. polvo. Sí. No como los liofilizados, que es diferente. Los liofilizados son como un calco. Es una partícula muy, muy fina de polvo. Y en algunos casos pueden ser hasta tacos, o más tacos. En cambio, los granulados, las moléculas son mucho más grandes. Deja preparar un telegrito. Es un granulado, son partículas un poco más grandes. De todas maneras, todas las definiciones están en la práctica. Simplemente lo que quiero es que aparentemente, a través de la vista, aprendan la diferencia de los modelos. ¿Esto qué es? Una cápsula dura. Una cápsula dura. Voy a poner el apellido de cazador. Ajá, están las formas farmacéuticas de administración parenteral. Tenemos varias. Están las líquidas, que son las soluciones inyectables. Las soluciones inyectables tienen la característica particular de que deben ser estériles y libres de agentes pirógenos. ¿Sabe qué quiere decir estéril? Libre de microorganismos. Que esté libre de microorganismos y de agentes pirógenos. ¿Qué será? ¿De qué? Pirógenos. Que estén libres de cualquier tipo de sustancia o partícula que produzca fiebre. Entonces esa es una característica de las soluciones inyectables. Si a ustedes le dan un antibiótico destapado y es vía parenteral, no lo pongan. Porque eso no es porque hay antibióticos a los cuales ustedes le quitan el sello aquí de seguridad a la tapita y uno coloca la jeringa. Lo ideal para que esto no se contamine es que ustedes cambien la boca. Si ustedes no cambian la boca inoculada que le hacen al frasco, que están contaminando entonces y la masa. Entonces esas son las soluciones inyectables. Las soluciones inyectables pueden ser antibióticos, vitaminas, cualquier sustancia que sea de perfusión en los vasos sanguíneos. Luego están los sólidos y ahí entran los liofilizados. Los liofilizados pueden ser taquitos como estos, las vacunas. La mayoría de las vacunas que vienen para la Constitución son liofilizadas. Pueden ser tacos o pueden ser polvos. La penicilina tampoco se han puesto en su vida una penicilina. Uy, no, eso sí no. Nunca se ha puesto una prueba, pero una cosa de esa. No. Eso duele demasiado. Por esa misma razón. Ah, sí, sí, Eso duele muchísimo. Y eso es horrible, las penicilinas. No, es que no hay otra manera de ponerlas. Intramusculares No. también, pero eso es horrible. El polvo es horrible. Yo las he puesto y eso es horrible. Eso viene ahora en combinación con lidocaína para medio disminuir el dolor, pero eso ahorita duele. Igualito duele. Entonces viene el polvito, lo reconstituyen con su diluente y el diluente tiene agregado lidocaína para disminuir el dolor. Pero básicamente estos son liofilizados, pueden ser en taquitos o pueden ser en polvo. Y están los implantes. Así son los implantes anticonceptivos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Es que eso no quiere decir que lo tengan puesto, es que se sabe. ¿Qué se sabe? No, me lo pregunté. Eso es correcto. Eso no quiere decir que lo tengan puesto, sino que si lo reconocen. Están pilas ahí. No, está aplicándose. Bueno, pero si lo Tiene tienen puesto. Este es el diluente, este es el polvo. O sea, este está en polvo y el que está en forma de taco. Hay vacunas que vienen en forma de taquito. Ustedes lo agitan y se mueve el taco. Igual para esos diluentes, para que sean reconstituidos y se administre de forma líquida. Porque obviamente este taco no lo podemos administrar vía parenteral. Tiene que tener un diluente para reconstituirlo. Luego están las de administración tópica. Ajá. Están los colirios. Los colirios se administran por qué vía. Ok. Están dentro de las
semisólidas, una gran variedad, y la diferencia entre una y otra básicamente es la extensibilidad, la capacidad que tienen para extenderse en la piel. La pomada viene siendo esta, digamos que tiene una mediana de extensibilidad. Están las cremas, están los geles. ¿Saben cuáles son los geles? Estos. Están el ungüento. Esto es de viejo, por ahí lo único que uso es el ungüento. Yo usaba esto. No es lo mismo, pero Yo tengo ese en mi casa. es que el Menthol Davis es muy bueno. Bueno, pero eso es de viejo. Es muchísimo mejor que Y un esta es vapor. la pasta. La pasta, en comparación con todos los demás, tiene una extensibilidad reducida. Y la pasta tiende también a tener muchas partículas. Hay pastas que se utilizan para descornar. Para descornar. Se la colocan en el cuernito, obviamente a un animal pequeño. Si le van a jugar a tumbarle los cuernos a un animal grande, no creo que eso pueda suceder a punta de una pasta, por muy buena que sea. Pero el animal es pequeño, que el extracto de cuerno está un poco más sensible, no está todo fortalecido, se puede colocar y se va tumbando el cuerno. Para que no se tengan que guijar ni nada de eso, ni romperlo. De todas maneras, un momentito. La edad no pasa en vano. Supositorio, voy. Ajá, voy. Las formas farmacéuticas para administración tópica pueden ser de naturaleza líquida, semisólida o sólida. Dentro de este grupo hay formas farmacéuticas que merecen particular mención. Se pueden distinguir distintas preparaciones. De consistencia más o menos blanda. La pomada es de consistencia y extensibilidad intermedia. La diferencia entre la pomada y la crema es que la crema tiene un componente oleoso, un poco más aceitoso. De la pomada y la crema es un poco más aceitosa. Ok, la crema es una emulsión oleosa acuosa. Está el gel que tiene una extensibilidad mucho mayor a la pomada. Es verdad, gusta coger de árnica, uy, no se está viejo. Porque de verdad que no salen de árnica. Pero es que eso es muy bueno. No, pero es que, uy, Dios mío, es el de árnica. ¿Cuántos años tiene tu papá? 63 años. Ah, bueno, estamos ahí. Pero es que yo la he usado y es muy bueno. Para las piernitas. ¿Tienes 25 o menos? Menos un punto. Bueno, ya sabemos. Cuando dije eso de la árnica. Está el ungüento. Este ungüento, en comparación con el gel, ¿cómo creen ustedes que sea la extensibilidad? ¿Mayor o menor? Menor, de los huevos menor. Es correcto. Y está la pasta, que por lo general tiene muy escasa una extensibilidad y tiene muchos granos. Es algo bastante pesado. Yo les pongo el ejemplo de pasta descornadora porque es lo más que he visto en pasta. No sé quién ha usado de las chicas más que todo las chamo, se me olvidó, para la acné, que es blanca. El Sánalo. Sí. El Sánalo. Pero esa es una pasta. esa no lo sé, pasta no. El Sánalo es una pasta. ¿Sí? Sí. Si lo dejáis tiempo se pone aceitoso. Sí. ¿El sándalo? Porque yo lo usaba siempre lo he sentido como una crema. No, el Sánalo ya se considera pasta, tiene granulositos ¿Tiene así, granulito? claro, el O sea, que la que Sánalo tiene tenía tantos granulositos. años ya que perdió los No, en serio, porque ya le quedaba, porque es de las que vienen así como en tajitos. Esas vienen así, Y ya vos sabés que eso se le va pegando. Le queda la y orillita. Lo que le queda es lo que les va a ir raspando así, ya yo les raspo
raspé todo lo que pude, imagino que Sí. a la misma flexión con los dedos quizás también. Si yo cuando me la he hecho así, yo y la dejo ahí. Pero siempre que a veces me la veo y queda que sí, un granito así que se ve un granito de la pasta. Y es pasta. Aprendí Y hay una que se llama pasta al agua, que tiene muy pocos gránulos, que más bien ni siquiera debería considerarse una pasta, pero como es una pasta pues. Pero esa también es buenísima para heridas, quemaduras, rosaduras, Hay una que es escaldaciones. el cebo de chivo, que es para las... El cebo de oveja, pero eso es grasa. Eso es horrible, pero es buenísimo. El cebo de oveja es buenísimo, pero eso es grasa de oveja. ¿Eso que se considera que sería? Una pasta, una crema. Por lo menos, a mí se me infectó un tatuaje. Y me la eché en el tatuaje y cónchale, me curó bastante bien y rápido. Cuando estaba adolescente me la echaba en la cara también. Y me ayudaba bastante. Y es para heridas, quemaduras, para la cara, mucha gente la usa para la cara. Yo la llegué a usar cuando estaba chiquita, pues. Me voy enterando. Ajá. La farmacéutica para administración rectal o vaginal están las sólidas los supositorios y las semisólidas los óvulos. ¿Qué está más que claro? ¿Capiste? Que son esos supositorios. Eso sí, yo nunca lo he tenido que utilizar precisamente. Y espero que no, nunca nadie. Pero esos óvulos, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Que se meten en la vagina, pero que yo no Como el clotrimazol, el metronidazol, por lo general son antifúngicos. Sí, El metronidazol puede que funcione como de otra forma, pero ajá, son más que todo, se lo usamos obviamente a nosotras, a ellos no. Y son para infecciones. Pues. Ahorita uno nunca sabe. Pues. Bueno, uno nunca Yo sabe. soy, pero me creo, pero parezco. Bueno, yo le voy a echar un cuento. Yo trabajé en una farmacia en Colombia y me llegó un señor comprando unas clotrimazol. Yo estoy pensando que es obviamente para la mujer, no sé. Y me dice, esto me lo tengo que poner, eso me lo meto así ya, ¿verdad? Y yo, o sea, si usted ayuda a su esposa a ponérsela, yo no le veo nada de malo. Pero sí se meten así ya en la vagina, pues. El señor, no, pero es que a mí me dijeron que eso es bueno para las hemorroides. El señor se estaba poniendo clotrimazol en óvulos para las hemorroides. Y yo, señor, ¿quién le dijo usted eso? Seguramente lo entendería mal y como dice nada, entonces tú crees que eso le tú sabes. No, es que en Colombia la gente es... Yo he ido a farmacias allá, yo iba para farmacias allá solo para hacer la maldad, para preguntar. ¿Y cómo uso esto? No, eso se usa así en siltalazado. Y yo, sí, dale. Para mí, paso. eso de que yo me creo porque yo me siento, porque me percibo, eso son puras vainas de la gente para aludir responsabilidad. No. Eso de que yo me creo perro y camino en cuatro patas, Saliendo de ese tema, es el tema de la ignorancia. Es más que todo eso. no, allá sí. Es el tema de la ignorancia, y aquí también, es el tema de la ignorancia, de que hay mucha gente que va a comprar un medicamento y, o sea, la verdad, el que se lo está vendiendo no sabe que... Yo he ido a comprar medicamentos que yo sé que son, me dicen, eso se usa así talazado, y yo, eso no se usa así. ¿Vos sois farmacéutico? No, pero es que eso se usa así talazado, y Yo escucho y sí, digo que hable. está bien, dale. Toma. Yo escucho y digo que hable. Ajá. Esto es para definirles qué es un excipiente. Un excipiente es cualquier sustancia diferente al principio activo. Búsqueme un excipiente ahí en la revista que trajeron. ¿Dice algo, algún excipiente? Ahí me dieron uno aquí. Pero la mayoría no dice. Este ni siquiera lo tiene. Dice excipiente. La mayoría no dice. ¿Cantidad suficiente para? Excipientes por lo general. Cantidad suficiente, sí, no dice nada. Excipiente CP. Cantidad suficiente Cantidad para. suficiente. Ahí no dice nada, pues una fórmula secreta. Entonces es un componente diferente al principio activo, farmacológicamente inerte, que otorga al medicamento una farmacéutica antes de su preparación. Excipiente series. Cantidad suficiente. Según su uso pueden ser vehículos, disolventes o diluyentes. Vehículos más que todo se habla cuando son formas farmacéuticas líquidas de vehículos. De excipientes como son sólidas. Tenemos la lista.
Conazol, tenga. En el caso de las benzodiazepinas, el sufijo es azepam, midazolam, diazepam, Alprazolam. En el caso de los antiinflamatorios, profeno, nombre de los antiinflamatorios. Ah, pero es nombre de profeno. ¿Hay más? Hay más. Chama, que a uno en este momento se le olvida todo. No, pero sí. Anestésicos locales, caína. Antipromisorios, algunos, termina en midazol, o secmidazol. Secmidazol. ¿Y el diclofenac es? Ah, no, pero el diclofenac no entra dentro de esos sufijos. Y prefiero.